pasemos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, al capítulo 5, versículo 11. Y dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Wow. Hermanos, vemos cómo en la porción de hoy hay 2 puntos principales. Uno lo refleja del capítulo 4, versículo 32 al 37, en donde refleja y se sigue manejando esta unidad que ha venido manejando desde capítulos anteriores, en donde la unidad de la iglesia en el Espíritu Santo, caracterizada por una generosidad radical, en donde ambas generaban un ambiente de gracia y de ministerio próspero. Y por el otro lado, a partir del capítulo 5, vemos cómo la pretensión hipócrita, caracterizada por la falta de un temor reverente a Dios, ofende a Dios. Entonces, empecemos a estudiar lo que es el punto número 1 a partir del capítulo 4. Y esto nos debe llevar a preguntarnos: ¿por qué obedecemos a Dios y vivimos para Dios? La respuesta es: inicia con Cristo. Como principio de que cuando creemos en la obra de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, empieza nuestro nuevo nacimiento. El libro lo llama como la muerte a vida. Y entonces, como principio, inicia con Cristo, posteriormente continúa a través del Espíritu Santo por la voluntad de Dios. ¿Quién nos amó primero, hermanos? Es decir, hay un propósito de parte de Dios, y esto lo podemos ver en Efesios 1, del 4 al 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces vemos cómo esta unidad, hermanos, alimenta el crecimiento en nuestra santidad y en nuestras vidas para que algún día lleguemos a ser semejantes a Cristo. Nuestra vida en comunidad tiene un propósito para un fin. Dios no nos mandó a que anduviéramos solos, sino unidos, comunidades donde podemos ejercitar todos los dones que el Señor nos ha otorgado. Repasemos el pasaje de 4:32. Y dice:
La congregación de los que creyeron, es decir, primero debe de haber una fe. Era de un corazón y un alma. Eso nos lleva, a pesar de todas las diferencias que podamos tener como personas, en cuanto a gustos, trabajos, etcétera, lo que nos une es el amor de Dios en Cristo Jesús. Ninguno desea hacer suyo lo que poseía, pues ¿cómo podemos hacerlo ahora sabiendo que toda buena dádiva proviene de Dios? Y entonces, sino que todas las cosas eran de propiedad común. La salvación, entonces, hermanos, nuevamente hay que tenerlo siempre bien presente, que comienza con Cristo al creer y el Espíritu Santo nos lleva, nos produce un mismo sentir que nos une con un corazón completamente entregado a Dios, espiritualmente, materialmente, para que podamos hacer su voluntad con alegría. Vemos cómo en el pasaje del 33 al 35, no alcanzo a ver bien, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Es decir, cuando permitimos que el Señor nos moldee conforme a su voluntad y comenzamos a despojarnos de nosotros mismos y comenzamos a hacerlo de manera sincera, con alegría, y no solo eso, sino que realmente damos un testimonio fiel con el Señor, se produce algo. Vemos que un corazón entregado a Dios más una fidelidad del testimonio produce abundante gracia, hermanos. El Señor no solo se goza de que escuchemos su palabra, de que hagamos su voluntad, sino que el Señor nos bendice a través de eso. Como decía el pastor Emanuel hace algunas semanas cuando hablaba de la comunión de unos a otros, y el Señor nos lo enfatiza, qué tan importante es que lo hagamos unos con otros constantemente, en Hebreos 10 del 24 al 25, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque eso es lo que hacemos, hermanos, lo mismo que estaba haciendo la iglesia primitiva o la iglesia temprana, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo la obediencia con amor por Cristo en el Espíritu Santo y de la fidelidad en unidad lleva la gracia y una generosidad abundante. Y esta es la bendición de Dios, esto agrada a Dios y esto es la voluntad de Dios. Vemos cómo en el pasaje del 4:36 al 37 el Señor hace una distinción. Ha venido mencionando que todos vendían y era algo común que estaba haciendo toda la iglesia, pero ¿por qué menciona en específico a Bernabé? Y esto lo vamos a ver reflejado en Hechos del capítulo 10 al 13, en donde el Señor, por la fidelidad mostrada de Bernabé para con el Señor, en donde él también vende su terreno, y vamos a verlo. Dice, José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. No tiene nada que ver con que sea levita, como en el Nuevo del Antiguo Testamento, donde los levitas fueron la porción del Señor que apartó para su ministerio. No, aquí está haciendo mención de Bernabé, porque Bernabé muestra fidelidad al Señor, y en el capítulo 13 al 15 se muestra que el Señor lo aparta para el servicio junto con Pablo, para predicar el Evangelio en Chipre, en Antioquía, en Iconio y Listra. Entonces vemos que las riquezas del Señor, cuando nosotros hacemos su voluntad, no es como nosotros pensamos. Sí lo puede hacer económicamente, pero la bendición de Dios es para que podamos hacer su voluntad. Y esto a su vez nos enriquece porque nos hace que vivamos bajo el reino de Dios. Y lo podemos ver en este capítulo, en este versículo de Colosenses 3, del 23 al 25, nos muestra la diferencia de lo que les comenté en un principio, el primer punto de la vida del creyente y el segundo punto de la pretensión hipócrita. Y dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y en el 25 hace la distinción. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Eso nos da la pauta para pasar al siguiente pasaje, y antes de comenzar hay que tener bien presente qué es lo que significa una pretensión hipócrita. Por definición, una pretensión hipócrita es
pretender ser más de lo que se es, algo que no se es, decir, profesar sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Y todo esto, hermanos, cuando estamos en Cristo es por una falta de un temor reverente a Dios. Entonces veremos que por la pretensión hipócrita, es decir, la desobediencia a Dios, la cual es juzgada por Dios en el Espíritu Santo, irremediablemente lleva a un castigo por Dios. Recordemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Ananías y Zafira mal? Lo vemos en Hechos 5, del 1 al 4. Leemos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pecaron en que pretendían de una manera hipócrita engañar al Espíritu Santo, sin ningún temor a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás es el tentador. Lo dice en Mateo 4, del 1 al 3. Satanás es el tentador. Y Santiago 1, del 1 al 4 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y eso lo vemos en algunos ejemplos en la Biblia, en Génesis 3, con Adán y Eva, donde vimos cómo la serpiente tienta a Eva y ella a su vez influye sobre Adán, y juntos caen en la desobediencia a Dios cuando les ha dicho que no comieran del fruto prohibido. Y esto, hermanos, los llevó al juicio de Dios y el castigo por su desobediencia. O lo vemos también en Levítico 9, 22 al 17, donde Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño delante del Señor cuando Él no había ordenado nada parecido. Es decir, trataron de engañar al Señor con apariencias cuando el Señor lo que demanda, y esto es algo muy serio, hermanos, y esto nos lo dice en el mismo pasaje de Levítico 10:3. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Lo hemos visto, y nos lo ha dicho, ha sido muy enfático el pastor Manuel, que cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor está presente a través de su Espíritu Santo. Lo vemos en Gálatas 6:7. No se deje de engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y entonces, ¿qué fue lo que cegó a Ananías en Hechos 5? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. ¿Y qué pasó con Zafira, con quien conspiró para tentar al Espíritu del Señor? Ahí mismo, en el 5:10. Al instante, ella cayó a los pies y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. No tenemos por qué pretender o pensar de manera diferente en que nuestro pecado será tratado de manera diferente con el Señor. El Señor no hace excepción de personas. Esto también nos confirma, hermanos, que el Espíritu Santo merece la misma reverencia que el Padre, porque son uno mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor nos muestra una advertencia a aquellos que continúan pecando deliberadamente en Hebreos 10, del 26 al 30. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues
Conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el Señor también nos advierte en las cosas que desprecia, en Proverbios 6, del 16 al 19, donde hay una expresión que dice 6 cosas o 7 cosas. Eso se refiere a una expresión poética para decir que son muchas cosas las que el Señor aborrece. Y aquí podemos ir identificando cuáles estas cosas son en las que ofendieron Ananías y Zafira al Señor. 6 cosas hay que el Señor odia. 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra la discordia entre hermanos. Y las siguientes preguntas que les pido a ustedes, hermanos, que se hagan, esto es entre ustedes, cada uno y con el Señor. Veámoslo en gracia, hermanos, porque el Señor quiere que vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados para salvación o para juicio. Como iglesia, ¿por qué sirvo en la iglesia? ¿Por qué quiero servir en la iglesia? ¿O por qué dejé de servir en la iglesia? ¿Por qué digo que soy cristiano y que el Señor me ha salvado cuando mi comportamiento diario y mi testimonio dice lo contrario? ¿Por qué al ver la necesidad de alguien decirme cristiano y no ayudarle y decirle que Dios te bendiga cuando el Señor nos usa y quiere que seamos instrumentos de su gracia? O decir que amo a Dios con todo el corazón pero no lo obedezco. O la murmuración. Recordemos que el Señor, cuando vemos que un hermano está infligiendo o está cayendo en pecado, nos llama a que confrontemos el pecado para que sea salvo. Si no hace caso, vayamos con 1 o 2 para que sean testigos y poderlo llevar al arrepentimiento. De esa manera confrontamos y hablamos el pecado, pero no para juzgar, no para querernos o para que nos veamos mejor que alguien más. Pero la murmuración como tal, como chisme, solamente para calumniar, ofender o destruir a un hermano, eso es un pecado, hermanos. Y todos estos que siguen pueden ser menores, pero dañan la comunión, nuestra unión con el Señor. Se me pasó fingir una actitud reverente en la reunión cuando estoy pensando en cosas pecaminosas. O estoy mandando mensajes de que voy a orar por ti en el teléfono cuando en verdad no lo hago, no me interesa. O estar viendo mi teléfono, mensajeando cualquier otra cosa en el Facebook o lo que sea durante la palabra o la alabanza del Señor. O atender una llamada en la predicación o la alabanza del Señor. Por 2 horas en las que estamos aquí en el día del Señor. Hermanos, como exhortación en el Señor, en gracia, que lo que digamos sea de palabra, que sea de hecho y que sea en verdad en el Espíritu Santo, en amor, Señor, para que nos fortalezca y fortalezca la unidad de Cristo. Para poder hacer esto, hermanos, debemos de recordarnos constantemente todos los días de nuestra vida el Evangelio. Cristo crucificado, hermanos. Recordamos por qué vino a pagar el rescate por nosotros y a mostrarnos el camino en el cual debemos andar, haciendo siempre la voluntad del Padre en todo momento. Recordemos que Cristo vivió y vive la vida perfecta con el Padre y su Espíritu Santo, y ahora nosotros, porque su Espíritu Santo, al recibir a Cristo y al confesarlo como nuestro Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo dice Pedro del 1 al 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Recordemos también que Cristo entregó todo por nosotros en Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el orgullo
daña la unidad, daña nuestra relación con el Señor. Recordemos también que Cristo nunca pecó, que vivió la perfecta vida por todos nosotros para expiación de nuestros pecados. ¿Cómo podemos menospreciar el sacrificio de nuestro Señor, ofendiéndolo constantemente, siendo conscientes de que eso no le agrada al Señor? Recordemos también que Dios juzgará los secretos mediante Cristo Jesús, lo dice en Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Recordemos que Cristo también obró y buscó la gloria de Dios. En Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿por qué nosotros pretenderemos hacer algo distinto a lo que hizo Cristo? Algo distinto que pueda llegar a glorificar a Dios si no es hacer la voluntad del Señor. O como Cristo nos enseñó en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, en específico en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Hay una promesa, hermanos. O cuando habló acerca del falso juramento en Mateo 5:33 al 37. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ningún solo cabello. Antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más que esto ofende a Dios, procede del mal. O acerca de los exhibicionistas en Mateo 6:1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. O acerca de la limosna en Mateo 6, del 2 al 4. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad yo les digo que han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O acerca de la oración, en Mateo 6, del 5 al 6. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O cuando habló acerca del ayuno en Mateo 6, del 16 al 18, cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Y en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Cuántas veces usó la palabra hipocresía o hipócritas? El Señor no se agrada de la hipocresía, el Señor se agrada de la sinceridad de corazón. Entonces vemos que el creyente, hermanos, debe de vivir en unidad con la iglesia, entregado a todos los demás, con gozo, con alegría, con sinceridad, sin ninguna pretensión hipócrita, hermanos, porque esto produce la muerte, porque daña la unidad de la iglesia y porque ofende gravemente a Dios. ¿Y cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? Porque a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Vivir en Cristo. ¿Y qué significa vivir en Cristo, hermanos? Una manera en que podamos entender esto es que debemos entender que todo lo que proviene de Dios, y que si todo proviene de Dios debemos darlo de gracia, porque de gracia también lo hemos recibido. Que los creyentes, todos nosotros, su iglesia, debemos dar un testimonio fiel con nuestra boca, con nuestra manera de vivir. Y vemos en Gálatas 5, del 24 al 26, porque esa es la verdadera motivación para con Dios y no para los hombres. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si decimos vivir por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Recordemos que someternos a Dios es también someternos a lo que Él está haciendo en su iglesia. Ya vimos anteriormente cuáles son las partes en las que el Señor quiere que tengamos una comunión precisa. La muerte de Ananías y Zafira, así como la de Nadab y Abiú, nos enseñan que la falta de un temor reverente a Dios es un pecado grave para el Señor. Debemos estar alertas ante la tentación de tratar de engañar a Dios con actitudes incorrectas en nuestro diario vivir. Debemos tener siempre presente el temor reverente a Dios. Debemos escudriñar nuestros corazones y buscar la verdadera motivación en nuestro diario vivir para Cristo. Los dones que poseemos, las habilidades que Dios nos ha dado, los dones naturales con los cuales nacimos, que muchas veces decimos que son de nosotros, todo proviene de Dios. Y los dones espirituales que ahora tenemos, como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio, también provienen de Dios y son para que los pongamos en obra, para la obra de Dios. Conoce a tu enemigo Satanás, el padre de la mentira, y cómo permanecer firmes para no caer en tentación. No pretendamos ser fuertes, hermanos, en que estamos leyendo la palabra constantemente. Todos podemos caer en la tentación, por eso siempre dice la palabra: velad y orad para que no caigas en tentación. Y en Efesios 6, del 10 al 18, nos dice cómo podemos hacer esto. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo, del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, debemos estar atentos, velando y orando, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y no nos deje caer en la tentación. Recordemos que en Cristo, hermanos, somos libres de la pretensión hipócrita y podamos aprender de Él a buscar la gloria de Dios en lo que hacemos por Él. Esto agrada a Dios. Entonces no tenemos pretexto para decir es que caí, fue un descuido, no lo pude hacer. No, hermanos, si pecamos es porque decidimos deliberadamente hacerlo. Cuando pensemos o estemos tentados, pensemos en a quién estamos ofendiendo, hermanos, y qué es lo que produce esta ofensa, y cuál es la consecuencia de esta ofensa. En Filipenses 2, del 3 al 5, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Si voy al supermercado y a alguien se le cae el teléfono, ¿qué haría Cristo? Si voy en la iglesia y veo que mi hermano tiene necesidad, ¿qué haría Cristo? Si me atraviesan pensamientos pecaminosos, ¿qué haría Cristo? Toda nuestra vida debe de estar iluminada a la luz de la palabra y la voluntad del Señor. En el contraste de Bernabé y Ananías y Zafira, está claro, hermanos, vemos cómo
El Señor ve con agrado la fidelidad de Bernabé y la ofensa de la mentira hipócrita. Se menciona mucho el dinero. Pareciera que en la iglesia temprana no tiene ningún problema con dar de sus dones, compartir con los hermanos. Y hace mucho énfasis la palabra en el dinero, en que vendían posesiones, hermanos. Y en este pasaje de 2 Corintios 9, del 6 al 15, lo dice. No es eso, hermanos, sino que todo lo que hagamos sea de corazón para el Señor, con sinceridad, pero con alegría también. Y dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundante también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Hago una pausa. No podemos decir que no tenemos nada que dar a nuestros hermanos. No podemos decir que lo único que tenemos es dinero y que si no tengo dinero no tengo nada con qué bendecir a mi hermano. No. Toda la gracia y todos los dones que el Señor nos ha dado deben de estar dispuestos a disponibilidad de nuestros hermanos. Porque todo lo que tenemos es riqueza por parte del Señor. Continúo. Como está escrito, Él esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. ¡Qué promesa! Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Y si tú aún no eres creyente, no conoces a Cristo, no has confesado al Señor como tu Señor y tu Salvador, escucha esto. La vida en abundancia, la prosperidad que buscas, no se encuentra en las posesiones materiales o sobre cuántas personas gobernemos o sobre si somos mejor que alguien. Solo en Cristo hay vida y hay vida en abundancia. Recordemos que las obras que alaban a Dios son un reflejo del don del Espíritu Santo en nosotros para aquellos los que hemos sido salvos por el arrepentimiento de pecados y salvación por medio de Cristo Jesús. Dios quiere que seas salvo, que escuches el Evangelio para salvación, para el perdón de tus pecados. Y para terminar, hermanos, que nos llevemos esto siempre en nuestra mente y nuestro corazón, y para que así lo hagamos unos con otros. Porque nuestra vida en Cristo no se vive sola, sino se vive en unidad, en familia. La iglesia se vive en unidad, la cual se caracteriza por la generosidad en un ambiente de gracia y de ministerio en el Espíritu Santo. Debemos tener cuidado de la pretensión hipócrita. Y una vez más, hermanos, en Cristo somos libres de esta tentación, somos libres de esta pretensión hipócrita y podemos aprender de Él a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, porque esto es la gloria de Dios, esto es la voluntad de Dios.